tiene que ver con redes sociales. Empezamos la grabación por temas de tiempo, ya quedará esta conversación para el final o para otro día relacionado con las redes sociales y todo, ¿no es cierto?, lo que atañe. ¿Se escucha bajo? ¿O es la conexión? Tuve muchas dificultades para poder conectarme, entonces Se escucha bien. O sea, parece que es la me, conexión del Nico, puede ser. o yo me alejé mucho del computador entonces. Estoy sin micrófono, entonces estoy con el audio, digamos, de ese. Muy bien, entonces, bueno, como siempre, ¿no es cierto? En los que se conectan de manera sincrónica, por favor, pueden consultar de manera también a nivel de correo electrónico, en caso de que tengan dudas sobre los distintos temas que se han visto. Hoy día toca, en concreto, todo lo relacionado con modelo, ¿no es cierto?, en enfoque de redes sociales. Vamos a terminar la presentación entregando directrices y herramientas y instrumentos de evaluación para ser aplicados en sus contextos de práctica. Y la idea es poder, ¿no es cierto?, conversar, ¿no?, respecto a esto, poder establecer los elementos técnicos, ¿no es cierto?, teóricos que están a la base de la identificación de las relaciones sociales, las relaciones que se establecen en una red comunitaria. Hay compañeros en la sala de espera, dice. Ah, sí, gracias, Bárbara. Le voy a pedir entonces a Bárbara, estás ahí, ¿no es cierto?, aportando, que me puedas ayudar, por favor. Ya te puse como confitriona, lo siento. Te va a salir un ratito. Escucha, ¿quién más podría? Vamos a pedir a Catherine, está por ahí. Carolina también podría ser, está próxima. Carolina y Bárbara. ¿Me ayuda como confitriona, por favor? Que Bárbara ha negado el apoyo que se necesita, ¿no? Por tanto, nuestro vínculo se vuelve más débil. A propósito de los temas de hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que ponernos en contexto. Muy bien. Empezamos entonces. Modelo de redes sociales. El modelo de redes sociales es un modelo, ¿no es cierto?, que se enmarca dentro de este enfoque o metamodelo, ¿no es cierto?, relacionado con el enfoque comunitario. Para establecer algunos parámetros, ¿no es cierto?, relacionados con metáforas, ¿no es cierto?, relacionados con el origen, ¿no?, de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que está establecido también, está a la base de nuestra historia. Es importante establecer el paralelo que existe, por ejemplo, con las economías de los pueblos originarios, de las primeras naciones, relacionadas precisamente con la reciprocidad y la distribución, con la redistribución. El Tahuantinsuyo, que es el Imperio Inca, que comprendía, ¿no es cierto?, un vasto territorio, se organizaba sobre dos principios, que es la reciprocidad y la redistribución, como ejes importantes dentro de su economía, ¿no?, dentro de la vida social que se establecía. Por tanto, la reciprocidad consistía básicamente en un intercambio de trabajo más que de cosas, ¿no?, y suponía la permanencia de esta práctica a lo largo de la generación. Y la redistribución era la forma en cómo los grupos de poder, ¿no es cierto?, se relacionaban con la gente, principalmente para la obtención de recursos, para la obtención de beneficios o para la obtención de materia, ¿no?, de materiales de diversa índole. Cuando hablamos de reciprocidad, desde esta perspectiva, no podemos sino pensar también en las características culturales, territoriales en donde nos encontramos, particularmente en la región de los lagos, ¿no es cierto?, en esta característica geográfica, insular, archipiélago, ¿no es cierto?, con lugares precordilleranos, ¿no es cierto? Existe una cultura rural, campesina, antigua, que también habla de lo mismo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cuál pudiese ser esa relacionada con la reciprocidad? Una bien famosa, particularmente en la isla, pero que ocurrió y que sigue ocurriendo en múltiples sectores urbanos campesinos de la región. Tiene un nombre. La famosa minga. ¿Saben lo que es una minga? Más o Sí, menos, ¿no, profe? No estoy 100% seguro, pero creo que es cuando trasladaban sí. una casa La minga, o claro, algo. folclóricamente se traduce hoy día en la tiradura de casas, ¿no? Pero la minga tiene como concepto Profe, básico, ¿sí? Adelante. acá en Castro a veces hacíamos minga para limpiar la playa, así como que nos Exacto, juntábamos. exacto. Sí. La minga tiene que ver básicamente con el principio de reciprocidad que permanece y prevalece en la cultura donde nos encontramos, en la región de los lagos. Quizás si nos vamos
nos vamos a Santiago, si nos vamos a Punta Arenas, si nos vamos a otra región, esa cultura todavía no existe, o ya está, en definitiva, reemplazada por otras formas de relación, y otras formas de reciprocidad, pero me pareció importante referirlo porque aquí es latente, y las mingas todavía se realizan, y tiene que ver no con la tiradura de casa, que es la perspectiva o es la intención más folclórica, ¿no?, del tema, sino que tienen que ver básicamente con el intercambio del tiempo relacionado con el trabajo. ¿Sí? Ahí hay un documental maravilloso que lo voy a buscar al finalizar la clase, a quien le interese que lo pueda ver, que es Al Sur del Mundo, documental de los años 90, vio por la televisión abierta estatal, nacional, y que tiene una característica fascinante a mi manera de ver porque es un trabajo antropológico, hecho documental en los años 90 en relación a la diversidad cultural que existía en ese Chile, post-dictadura. Y es hermoso porque no se centra en un personaje en concreto, como hoy día hay también programas que hablan de lugares, ¿no es cierto?, que entre comillas hablan, pero que en estricto rigor se enfocan en el personaje y sobre las relaciones bien que se puedan establecer desde el folclórico ahí, pero que no aportan información rica respecto a la cultura y con miradas también fuera del protagonismo de las personas que lo emiten, ¿no? Eh, por tanto, ahí uno puede visualizar cómo era la vida, por ejemplo, en el Chile de 1990. Cómo eventualmente esta globalización, y estamos hablando de 1990 cuando ustedes nacieron casi, ¿no? En la década cuando ustedes nacieron, la década cuando yo fui adolescente, la década de nuestros padres, aquí a la vuelta de la esquina, desde el punto de vista de la memoria. Y hoy día se encuentran todavía materializadas, y eso a modo reflexivo, ¿no? Al final lo vamos también a traer a la palestra, puesto que también establecen elementos de protección frente también a estos cambios que son bastante agresivos y son también bastante impredecibles, ¿no?, desde el punto de vista y cómo eso también puede favorecer entonces la resiliencia social, ¿no? Eh, esa reciprocidad en los lagos aún existe, ¿no? Y se da por diferentes motivos. Ya lo vamos a visualizar. ¿Me están ayudando, chiquillas? A empezar a los frente. Gracias. Profe, Muchas gracias, Carlito. Entonces, para las culturas, ¿no? Ahí está la tiradura, la típica minga, ¿no?, de Chilota. Para la cultura originaria, ¿no?, vamos a entender la riqueza como principalmente no la obtención de elementos de recursos materiales, sino principalmente con la capacidad que tienen las personas en las comunidades de establecer relaciones íntimas. Y por su contraparte, la pobreza se entiende principalmente como la orfandad, entonces, y el aislamiento social. Parte de esto rescata también el enfoque comunitario al momento de poder sistematizar y establecer de forma paradigmática, teórica y técnica la manera en cómo se establecen las relaciones sociales, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, la sociedad moderna y la articulación social establecen ciertos elementos, dados principalmente hacia, eh, hacia precisamente, ¿no?, esta noción de articulación social. Por una parte hay un desacoplo creciente, ¿no es cierto?, sobre la lógica instrumental y de las instituciones a la lógica sustantiva de la existencia social cotidiana. Es decir, hay un, ah, hay un desacople, hay eh, eh, una alteración, ¿no?, respecto precisamente de la función, ¿no?, de la institución respecto de la vida social. La institucionalización creciente de la existencia social de las personas, que la desacopla de una lógica comunitaria basada en la solidaridad y el intercambio, las confianzas básicas y los sentidos psicológicos de pertenencia. Es decir, hay una visión, ¿no?, continua sobre necesidades que tienen que estar establecidas a partir, ¿no es cierto?, de la institucionalización de estas necesidades. Porque existe un ministerio de diversidad de necesidades. Entonces, esta institucionalización, ¿no?, esta lógica instrumental entre la vida personal e instituciones, desarma, ¿no?, la vida comunitaria y desarma la red social que se pueda establecer dentro de un territorio. Esto, por supuesto, se combate a partir de la construcción de políticas sociales, elementos que hemos visto en socioantropología, ¿no?, y tienen como fin principal reactivar, sostener e inyectar los componentes básicos del capital social,
El Estado incorpora a su discurso las nociones de solidaridad, participación social, apoyo psicosocial, confianza básica, convivencia, redes sociales, comunidad, etc. ¿No? A partir de el crecimiento paulatino, ¿no es cierto?, de esta institucionalización de la necesidad, principalmente se entiende, ¿no es cierto?, que es la rearticulación comunitaria, ¿no? Que el aprovechamiento respecto a ciertos valores implícitos, que el trabajo en red relacionado precisamente con el fortalecimiento del tejido social, de la articulación de nuevo, va a establecer y va a suponer, ¿no es cierto?, una resiliencia social, una agencia también sobre recursos comunitarios locales que permita el bienestar de la sociedad. ¿Se entiende, no? Dentro de esto, ¿no es cierto?, podemos encontrar entonces los mismos elementos relacionados con reciprocidad y redistribución, ¿no? A propósito, ¿no es cierto?, de esta construcción de política social, la reciprocidad va a entender a la integración de las personas y a los grupos a un circuito regulado y permanente de intercambios de apoyo, afectivo, simbólico, instrumental. Y la redistribución principalmente tiende a establecerse a partir de esta construcción de política social, a la implementación de iniciativas para focalizar recursos a una red donde se establezcan, ¿no sé, donde se beneficien los más necesitados. Esto lo vimos, recuerdan esto que vimos en concreto en socioantropología, ¿no? Sobre los enfoques y sobre la importancia, ¿no?, de las políticas sociales en relación a las políticas públicas y cómo diferenciarlas, ¿no? Particularmente las políticas sociales tienen que ver con la superación de la vulnerabilidad en cualquier ámbito de la necesidad, la vulnerabilidad sobre la pobreza, la vulnerabilidad sobre el trabajo, la vulnerabilidad social a propósito de la desafiliación. Esto eventualmente, ¿no es cierto?, este esquema, ¿no?, de explicación respecto de cómo se articula la red, precisamente tiene ese fin, ¿no?, de poder eh, establecer, ¿no?, estos principios de rearticulación del tejido social, ¿no? El modelo de redes sociales, por otra parte, surge a mediados de la década del siglo XX, 1950, en este boom, ¿no es cierto?, teórico, paradigmático, que ocurre a propósito de la integración de la teoría de sistemas, donde se establecen los lineamientos de las leyes de la cibernética, de los elementos dados de la teoría de la comunicación moderna, ¿no es cierto?, más contemporánea, y surge como una aplicación, ¿no es cierto?, de la teoría de la comunicación al tejido de interacciones que se configuran alrededor de las personas. Es decir, a partir de un análisis sistémico de las relaciones que existen, se establece, ¿no es cierto?, un análisis respecto precisamente de cómo operan estas relaciones. No existe aún una teoría unificada sobre redes sociales, existen diversos enfoques, y cuando lo presentamos desde la perspectiva y el planteamiento de el enfoque comunitario, precisamente se establecen elementos que pueden ser diversos en función del autor que eventualmente se elija, ¿no? Pero existe más o menos una visión general respecto a ciertos tecnicismos y ciertas formas de entender la realidad social que eventualmente lo vamos a exponer a continuación. A ver, hay redes sociales, ¿no es cierto?, relacionadas y que están a la postre de relaciones significativas. Eh, Esto es el principal soporte de la integración social y que establece principalmente el tejido social. Las personas recurren y utilizan sus redes micro y macro sociales que les proporcionan apoyo material, emocional, afectivo e informacional, ¿no? Finalmente, cómo nos organizamos en función a una red social es distinto a cómo nos organizamos, por ejemplo, en relación al territorio, ¿no?, al territorio comunitario, a la vida comunitaria. Son dos elementos distintos. Cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito comunitario, hablamos de un contexto sociohistórico establecido a partir de relaciones que están estructuradas a partir precisamente de la temporalidad, del tiempo, de la historia, de las costumbres, ¿no es cierto?, y que tiene poca posibilidad de cambio, donde hay aspectos culturales que están bien enraizados y donde se produce entonces un principio de reciprocidad, ¿no es cierto?, de distribución que pudiese, dependiendo, ¿no es cierto?, del contexto del territorio, favorecer la vida y favorecer el bienestar subjetivo de las personas que ahí habitan. Las redes sociales
no se configuran a partir de un territorio. Como hemos visto, se configuran a partir precisamente de necesidades que eventualmente van estableciendo y necesitando las personas, y que el contexto social en que habitamos han favorecido en su proliferación. Esto lo llevamos a la cúspide con el aparecimiento hace una década ya de las redes sociales liberadas, ¿no? A partir, ¿no es cierto?, de la democratización del Internet, donde estas redes sociales ya no solo no son del territorio, sino que son globales, y se establecen y se agencian recursos, y se establecen principios de reciprocidad, ¿no es cierto?, y principios de distribución que están fuera de los parámetros que construyen las repúblicas y las naciones dentro de lo que entienden y establecen como relación. Entonces hay un desafío importante hoy día, precisamente, y por eso les preguntaba cómo se les impactó precisamente este quiebre, ¿no es cierto?, esta caída de estos sistemas de redes sociales que eventualmente, y en particular para aquellas personas que se han construido su personalidad, han construido su imagen, ¿no es cierto?, a partir de la incorporación y a partir, ¿no es cierto?, de el habitar este ámbito de este mundo virtual. eh, Probablemente han tenido dificultades importantes y han experimentado un quiebre ayer que actualmente está a la base precisamente, ¿no?, de lo que significa esta red social, ¿no? Una red social que no depende del territorio, que está establecida por parámetros, ¿no sé, por formas organizacionales que no tienen control, que generan, por supuesto, agencias, generan recursos, potencian el capital humano, ¿no?, el capital social, y permiten la resolución de conflictos y por ende mejoran el bienestar, pero que están situados y están estructurados de manera temporal y de manera también específica, y que pueden cambiar y transformarse en el tiempo. Son muy dinámicas, son flexibles, son líquidas, ¿no?, desde el punto de vista que establecen los filósofos contemporáneos como Bauman. La liquidez tiene que ver con que se adapta a distintas formas en la medida que el contexto presiona su transformación. Y en donde existe una fuga, el líquido también pueda, ¿no es cierto?, eh, transcurrir y por ende dejar el lugar donde se encuentra. Y eso también sucede, ¿no?, con las redes sociales en general. Las personas entonces resuelven todo lo relacionado con sus problemas de salud, de vivienda, de educación, de cuidado de niños, de la crianza, ¿no? Hablándolo desde una perspectiva de redes sociales institucionalizadas, ¿no?, de cómo se articula el aparataje estatal a través de sus instituciones para poder establecer esta instancia, ¿no es cierto?, de institución, necesidad, y institución, necesidad y relación que existe, ¿no?, con el tejido social, con las personas que habitan en el territorio. Finalmente, las redes sociales son el correlato psicosocial de la vida moderna, ¿no? La vida moderna entendía en principios paradigmáticos como lo propone Bauman, Zizek, ¿no es cierto?, filósofo Lipovetsky, filósofos que hemos visto en otras instancias en donde se sitúa, ¿no es cierto?, esta emergencia más posmoderna, ¿no?, o de la modernidad tardía, vista desde este cambio constante de interés, esta articulación global respecto de lo que soy, de lo que creo ser y lo que quiero ser, eh, y esta articulación, ¿no es cierto?, respecto de la institucionalidad, o este negar la institucionalidad para poder establecer y formar lazos, ¿no?, comunitarios potentes, a la atomización entonces del tejido social comunitario y al aparecimiento de redes sociales, por ende, que exceden los territorios. Entonces, cuando hablamos de las redes sociales, hay un relato, ¿no?, que está a la base de esta noción moderna de la vida, ¿no? En la comunidad tenemos los símbolos, la historia, la identidad estructural, territorio, la coherencia, la estabilización. Y en las redes sociales tenemos los lazos fuertes, ¿no es cierto?, en base al interés, sin expansión a otras dimensiones de la red, ¿no?, instrumentales a la necesidad que eventualmente voy estableciendo y que tiene una agencia y tiene un intercambio que es tácito y casi inmediato. Una u otra tienen distintas visiones al momento de analizar, ¿no es cierto?, el tejido social y establecer el bienestar social que todos buscamos, ¿no? La comunidad, por una parte, al estar más, menos permeable, ¿no es cierto?, al cambio, genera también mayores efectos protectores al momento, ¿no es cierto?, de la desintegración social, ¿no es cierto?, al momento de la necesidad de volver a rearticularse.
Por eso lo menciono y me detengo acá un poco y retomo la idea del principio respecto a la idiosincrasia, ¿no? Que todavía existe en este territorio, ¿no? Que nos permite contar con símbolos, contar con historia, con una identidad, con un territorio, una coherencia que permite la estabilidad, y eso es un factor protector que desde el punto de vista psicosocial para la salud debemos prevalecer, debemos integrar, debemos favorecer, ¿no? El hecho de que podamos comunicarnos con el mundo, que podamos integrarnos en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros intereses, con la diversidad mundial, ¿no? La diversidad de seres humanos en el mundo, es también, por supuesto, una buena noticia, pero nunca tiene que estar a la baja, nunca debiese estar, ¿no es cierto?, eh, en conflicto con la desarticulación y la desafiliación de la persona en la comunidad y en el territorio en vivo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si es que eventualmente las redes sociales dejan de funcionar de un día para otro? O sea, eventualmente no hay ningún mecanismo legislativo, ¿no es cierto?, que nos asegure la vinculación en las redes sociales, ¿no? Más, no existen leyes que aseguren esto, ¿no? Sino que son voluntades de empresas privadas, ¿no es cierto?, que establecen a partir de beneficios económicos una estructura que nos permite una comunicación masiva, ¿no? Pero que no están a la base de elementos. O sea, todavía no está estructurado, por ejemplo, un derecho, como un derecho humano, el hecho de vincularse a través de Internet. Podría ser, por supuesto, si son tratados que eventualmente también se rediscuten en relación a la realidad que existe ahí. Eh, pero que sin duda, ¿no es cierto?, están a la base hoy día de también lo antojadizo, ¿no?, que pudiese también ser eh, la, la vinculación, ¿no?, y la materialización de esta tecnología para nuestra vida y de forma permanente. Entonces la comunidad viene a ser principalmente el eje fundamental. Y a propósito de esto, algunas preguntas que he hecho a mis familiares hablaban, por ejemplo, de cómo finalmente la tecnología, ¿no es cierto?, esta diversificación de intereses, están encapsulados en una pantalla, ha digregado la vida social, ¿no? La ha atomizado, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, conversa o conoce a sus vecinos? Conversa regularmente con vecinos, los conoce. ¿Cuántos de ustedes se han juntado con sus vecinos donde viven para poder establecer un proyecto que favorezca la vida de todos, ¿no? ¿Ustedes han tenido experiencia sobre eso? Un sí, un no nomás, dedo para arriba, dedo para abajo, y así vemos quién lo ha hecho. Creo que no, profe. No, de hecho hay un ejemplo podría ser que mi abuelita decía que en sus tiempos, por ejemplo, era Año Nuevo y la gente se saludaba, los vecinos se iban a abrazar y tocaban las puertas para abrazarse a saludar en Año Nuevo. Ahora como que todo es bien encerrado. O sea, No, más con la pandemia, ¿no? Pero antes de la sí. pandemia ya existía eso. O sea, claro, yo tengo recuerdos, soy un poco más viejo que usted. Yo tengo recuerdos de en Punta Arenas, no sé, ser Año Nuevo o Navidad, y ambas, ¿no? Y darme una vuelta por todos los lugares donde yo tenía relaciones afectivas importantes. Por todos, estoy hablando 10, 12, 15 lugares en la noche, saludando. O sea, yo era muy metiche, pero estaba estructurado dentro de un grupo de amigos que teníamos, ¿no? Eso es impensable hoy día. Si un niño, un joven va a ir a una casa a saludar, no. O sea, ¿lo han hecho ustedes alguna vez? Así como ir a saludar, como en Halloween casi, pero no ir a tener un intercambio, ¿no es cierto?, de dulces, sino que básicamente ir a saludar y dar una bendición, que no sea tu familia, ¿no? Que sean personas que estén dentro del territorio. Bueno, la atomización de la vida comunitaria tiene que ver con aquello, ¿no? Finalmente no hemos encapsulado, no hemos enclaustrado, ¿no? No hemos consolidado una vida a través de las redes sociales establecidas, ¿no? Y las redes sociales ya habituales y comunitarias para la resolución también de nuestras necesidades, pero que no pasa por articulación comunitaria, sino que pasa a través de la institucionalidad, ¿sí? O sea, si yo necesito, por ejemplo, agua, probablemente voy a llamar a la municipalidad antes de llamar a mi vecino. ¿A que me dé agua? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Y esto por qué? Porque el principio de reciprocidad entonces está materializado y está construido para poder ser instrumentalizado a través de la burocracia estatal. Entonces tenemos mensajes constantes relacionados con bonos, relacionados con necesidades, relacionados con un montón de elementos que
solo propician, ¿no es cierto?, la estratificación, ¿no es cierto?, la focalización de la necesidad, la estratificación de las necesidades. Hay personas que necesitan más, por tanto, el que necesita más tiene que ser primero y el que no tiene que esperar, ¿no es cierto? Pero todo eso antes de establecer, ¿no es cierto?, un apoyo, ¿no?, en este mundo comunitario. Y eso como perspectiva crítica, ¿no?, a propósito de cómo operar y hoy día cómo a partir de la red social y de la materialización de esta red social, poder también establecer principios, ¿no es cierto?, de reciprocidad, agenciar esa red, poder identificar cuáles son las relaciones más fuertes, en las que no, ¿no es cierto?, para poder desde distintas perspectivas establecer estrategias para que las personas puedan desarrollar, ¿no es cierto?, un bienestar subjetivo. Bueno, todo ha pasado, ¿no es cierto?, más de una vez. Muchas personas en un contexto, ¿no es cierto?, conversando con personas con quienes tienen distintos intereses, pero no brindándose a las caras ni desarrollando una idea propia, ¿no es cierto?, en un contexto real. Bueno, la visión del modelo de redes sociales, ¿no?, en concreto, habla sobre la integración social de los individuos, que es concebir esencialmente como un navegar en un entramado de redes, encontrando en estas, y gracias a estas, su lugar en la sociedad, un trabajo, una vivienda, una familia, calidad de vida, satisfacción de necesidades, oportunidades, protección social, seguridad, apoyo y desarrollo psicosocial. Principalmente eso está establecida porque la comunidad tradicional entendía como esta forma de vinculación a partir de un tejido social vincular, de relación estable entre los integrantes del territorio, se erosiona. Y se erosionan sus fundamentos porque principalmente se establece la instrumentalización de una institucionalidad que va a resolver las necesidades de la comunidad, por tanto ya no es necesario el tejido, sino que se establecen elementos, dispositivos, ¿no es cierto?, instituciones que favorezcan y que, si bien pudiesen organizar, ¿no es cierto?, y favorecer el entramado, ¿no es cierto?, de una comunidad, finalmente lo que establece es una integración, ¿no es cierto?, en base a una red social específica focalizada sobre necesidades en particular. Así ustedes eventualmente van a visualizar hoy día que existen grupos, por ejemplo, para que las personas tengan una casa. Y por supuesto hay un grupo comunitario en donde hay una persona que está encargada, que tiene para las viviendas sociales, ¿no es cierto?, y para las viviendas también de pago, que está encargada de recolectar el dinero, ¿no es cierto?, se hace una agrupación, se genera una personalidad jurídica, se genera un ahorro colectivo, y desde ahí se establecen proyectos sociales para resolver ese punto en concreto. Se entrega la vivienda y la organización y el tejido social estructurado y construido se digrega y nunca más nadie habló con nadie. Independiente, y eso increíblemente cuando las personas van a vivir en el mismo lugar, ¿no? Se atomiza nuevamente la red, se atomiza nuevamente la comunidad y da paso nuevamente al establecimiento de una red social distinta para, ¿no es cierto?, para la resolución de otras problemáticas. Por ejemplo, que haya un jardín, que haya un hospital, que haya un CESFAM. Van a ser ciertos actores sociales los específicos los que van a desarrollar precisamente ahí, ¿no? O que exista salud, ustedes están en contextos, ¿no?, de práctica donde gran cantidad de campos clínicos nacen principalmente, ¿no es cierto?, como una articulación de una red social que busca, ¿no es cierto?, permear y busca en concreto resolver una necesidad que en este caso tiene que ver con la atención en salud de los hijos de las personas que se juntan y se reúnen para poder resolver esta necesidad. En esta visión de modelo, entonces, se van a entender tres matrices donde van a operar, ¿no es cierto?, estos elementos, ¿no?, relacionados con la integración y relacionados con precisamente la materialización de la red social. Una tiene que ver con la matriz comunitaria, otra con la matriz articular y otra con la matriz institucional. Vamos a hacer un juego y vamos a ver qué eventualmente, a ver si lo identifican, aporta a qué elemento. Un poco evidente, pero vamos a ver si podemos tener alguna interacción en este sentido. Es el espacio de trabajo de las relaciones más estructuradas, jerarquizadas, instrumentalizadas entre los individuos para la obtención de fines específicos. Importan más el rol asignado a un individuo que la personalidad de éste. De allí que las relaciones entre las personas sean más frías, formales y preprogramadas. Está regida
por la lógica de la eficiencia y la eficacia, de la optimización y de la racionalización, es decir, por la lógica paradigmática de la modernidad. ¿Qué matriz de relación opera en este sentido? ¿Será la comunitaria, será la particular o será la institucional? ¿Qué opinan? Dedito para arriba para la matriz comunitaria. ¿Quién opina que es la matriz comunitaria? ¿Nadie? Dedito para arriba para la matriz institucional. Un voto de Paula. Además, oh, es tan participativo, chiquillo. Era respecto al cuadrito blanco, ¿cierto, profe? El Sí, que leyó. Sí, respecto a ahí. ¿Y quién opina que es matriz reticular? Me perdí. Profe, ¿qué sería la matriz reticular? Estamos viendo uno a uno. Ah, ya. Muy bien, esta definición describe, ¿no?, la matriz institucional. Así que muy bien, Paula, ahí, con el único voto que tenemos a propósito. Muy bien, vamos. El sistema más abierto, móvil, flexible, heterogéneo, de menor estabilidad y permanencia más efímera. La lógica que la recorre es instrumental, funcional. La red es el correlato psicosocial de la modernidad. La red social ya no habla de territorio, de identidad o de historia, habla de intercambio de recursos, de apoyo recíproco, de contacto social, de ganancia social y de influencia de capital social. Cuando hablamos, y esta definición opera, ¿no es cierto?, y establece cómo es que se establecen las relaciones en un sistema de matriz reticular, ¿no? Un poco está la base de la integración de las redes sociales, ¿no? Y la matriz comunitaria, por un sentido, de lo que hemos visto anteriormente, que tiene que ver con el espacio de la vida de la gente, que proporciona seguridad, estabilidad, permanencia, identidad, historia, sentido de pertenencia, sentido psicológico de comunidad y conexión afectiva con un territorio. Afectiva, ¿no? Yo soy de ese lugar, me identifico con ese lugar, ¿no? A propósito, ¿no es cierto?, que de estas nociones modernas que matan en definitiva, ¿no es cierto?, las grandes universalidades, las grandes repúblicas, ya no hay patria, no hay nación, sino que existen intereses en concreto. Bueno, lo comunitario es un poco lo opuesto, ¿no es cierto? Ahí si no es a la nación, si no es a la patria, puede ser al territorio, ¿no es cierto?, al lugar donde estoy, al espacio, ¿no?, al espacio territorial, comunitario, donde dice vida. Tiene que ver con un territorio físico, ¿no? Es fundamental, y también pudiese ser, a propósito de insular, con un maritorio, ¿no? La noción de territorio y maritorio también se integra en ese sentido y puede que exista, ¿no?, a partir de precisamente la identificación de matrices relacionales en el territorio actual. No sé si existe también importancia efectiva respecto con el maritorio. Es fundamental en el proceso de socialización y control social, entregando estructuras de sentido más sólidas a las personas que lo integran. También está más asociada a la vida, al juego, a la recreación, al esparcimiento, al intercambio humano. Hay predominio de las relaciones primarias y como sistema social es más homogéneo, tradicional y resistente al cambio. Un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Hasta aquí, Profe, chicos. Adelante. sí, era para, solo para corroborar. Entonces, eh, la matriz institucional sería el que está en el cuadrito rosado Sí. y después la reticular sería el segundo, cuadrito el azul. Exacto. Ya, ya. El último sería la matriz comunitaria. Ya, así quería hacer. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Aparte de la que viene Paula, ¿algún saludo, algún pensamiento o opinión? No. Muy bien. Continuamos entonces. El enfoque reticular y las redes sociales, ¿no? Es la visión de la práctica social centrada en la interacción social. Afirma que el capital social prevalece sobre el capital humano e investiga las consecuencias sobre una persona de su posición en la estructura de una red. Las redes, por tanto, van a ser lazos, añaden valor a los individuos, a los grupos, y las relaciones permiten a la gente acceder a recursos, ¿no? Y aquí nos empezamos a establecer y empezamos a definir concretamente, ¿no es cierto?, cómo penalizamos particularmente las relaciones. Y que finalmente tiene que ver con
Bueno, aquí hacemos un análisis, ¿no es cierto?, de esta matriz reticular, establecemos y definimos el enfoque reticular, ¿no? Y la red social, que en definitiva se emerge a partir de esta matriz, ¿no? Finalmente se establece un principio de análisis que se da principalmente a partir del contexto relacional en cómo estos nodos, ¿no? O estas instancias, persona, institución, necesidad, se vinculan, ¿no? Por tanto, lo social ya no se construye a través de categorías y atributos, sino a través de lazos y vínculos entre los sujetos, que no necesariamente tienen que ser directos o cara a cara. A su vez, la relación entre sujetos está vinculada específicamente a otras relaciones que constituyen su contexto, ¿no? Finalmente, el análisis relacional sobre la vinculación de las personas con otras personas y en la red es lo que nos importa a nosotros, para finalmente poder identificar elementos protectores o elementos dañinos para el bienestar psicosocial de la persona. Y aquí establecemos un último principio que tiene que ver entonces qué entendemos como red. Si vamos a trabajar de una perspectiva, ¿no es cierto?, reticular, en la matriz reticular, ¿no es cierto?, en el análisis de las relaciones que se establecen en una red, tenemos que entender entonces qué es una red. Y la red la vamos a definir en relación a este enfoque como un sistema de vínculos. Es un sistema de relación entre nodos orientados al intercambio del apoyo social, ¿no? Bien concreto y sencillo. Es una red de sistemas de vínculos entre nodos orientados hacia el intercambio del apoyo social. ¿Y qué elemento en definitiva vamos a encontrar entre cada definición? Aquí llegamos a algunos elementos técnicos que van a ser importantes también de materializar y de poder exponer dentro de sus reflexiones en sus contextos de práctica. Cuando hablamos de vínculos, ¿qué entendemos por vínculo? Cuando hablamos de nodos, ¿qué entendemos por nodos? Cuando hablamos de sistemas de vínculo, ¿qué entendemos por aquello, ¿no? Y bueno, los nodos son componentes entre los cuales se establecen los vínculos, ¿no? Los nodos pueden ser personas, actores sociales, grupos, organizaciones, instituciones, etc. Y se dan desde lo micro a lo macrosocial. Siempre van a existir nodos, ¿no?, que son formas, ¿no?, personas naturales, jurídicas, actores relevantes, ¿no es cierto?, que traman la vida de una persona. Y los vínculos son los componentes entre los cuales se establecen, ¿no es cierto?, se establecen los vínculos, ¿no? O sea, los vínculos son, básicamente hay una repetición respecto de la información. Los vínculos son las relaciones que se establecen entre los nodos, ¿no? Y estas relaciones que se establecen entre los nodos también se establecen a nivel de micro social, macro social, ¿no es cierto?, con actores sociales, con familiares, con instituciones gubernamentales, comunitarias, y también van a tener una valoración, ¿no? Es decir, van a establecer, ¿no es cierto?, una propiedad respecto de la relación de la persona, sujeto de alguna unidad, en relación con su contexto. Si es una relación positiva, negativa, estresante, no hay relación, hay una relación conflictiva, etcétera, ¿no? Finalmente, la definición de la relación del vínculo es lo que nos importa a nosotros en la identificación del entramado y de la red social. El sistema de vínculo, por otra parte, ¿no es cierto?, tiene que ver con el conjunto de lazos, ¿no es cierto?, del mismo tipo de una serie de actores. El análisis de redes se centra en la relación entre los actores y no en los actores individuales y su atributo, sino cómo se establecen los sistemas y la cantidad de relaciones en relación al bienestar psicosocial subjetivo que pueda tener la persona. Por una parte tenemos el análisis de la relación, ¿no es cierto?, por parte de la persona, la institución, la comunidad, la actor social o la otra persona, y por otro lado tenemos el análisis del sistema de relaciones que existen dentro, ¿no es cierto?, del entramado social que habita un ser humano. Por otra parte, y otro punto importante y técnico al momento de establecer y identificar estas nociones a partir de este enfoque, tiene que ver con el intercambio, que se va a entender, ¿no es cierto?, eh, en, en la relación entre nodos se produce un intercambio, ¿no? Y el intercambio recíproco puede darse en el plano afectivo, emocional, material, financiero, social y simbólico. Es decir, cada vez que existe una relación, hay un intercambio de algo, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto?, afectivo, punto de vista, ¿no es cierto?, emocional, puede ser financiero. La forma de relación es necesariamente ganancial. No existe una relación que no me entregue nada. Siempre hay un intercambio. Ese intercambio, en base a la relación, también puede ser positivo o negativo, o puede favorecer o menoscabar la percepción de bienestar que tengo sobre mi vida, ¿no?
Y el apoyo social final, ¿no es cierto?, dice que como resultado de este proceso de intercambio se produce apoyo social para los nodos, cuando este intercambio, por supuesto, establece, ¿no?, elementos positivos desde el punto de vista afectivo, emocional, material, financiero, social o simbólico. La red social proporciona así el marco indispensable para que el apoyo social sea accesible para los nodos. Las dimensiones del apoyo social incluyen apoyo emocional y afectivo, ayuda material y financiera, asistencia física, información y contactos sociales positivos, ¿no? Cuando establecemos la noción de negativo y positivo, tiene que ver precisamente con la articulación comunitaria necesaria para poder desarrollar instancias, ¿no?, de salud, instancias de desarrollo social, de superación de la vulnerabilidad que permitan un bienestar adecuado. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Quedan todos claros? ¿Cómo se entiende un poco esto? Sí, sí, pero o no sé, lo que pasa es que se me estaba ocurriendo como, o tratando de bajarlo como un ejemplo de Vale. Vamos a Por eso ej- ahora. ¿Cómo lo bajamos entonces esto, por ejemplo, a nuestro contexto de práctica? ¿Cómo analizamos una red? ¿Alguien quiere dar algún ejemplo de cómo ha identificado la red? Porque estamos todos en ese periodo, ¿no? Todos ustedes han entregado tutorías, hemos visto cómo eventualmente, ¿no es cierto?, están indagando respecto de cómo los actores sociales se vinculan con la institución, porque ustedes no tienen casos particulares, sino que trabajan con un grupo. Por tanto, en vez de analizar una persona, analizan el grupo o la institución donde están respecto, ¿no es cierto?, de la agencia de esta red social, entendiendo al grupo, ¿no?, como una personalidad jurídica en este caso, ¿no? Sí, por ejemplo, estaba tratando de, es como usar el lenguaje más técnico del enfoque Sí, claro. comunitario. Por ejemplo, en nuestro caso, en la agrupación que estamos trabajando, el nodo sería la agrupación de abrazo, por ejemplo. Y son un grupo de personas que trabaja para niños que tienen la condición del espectro autista. Claro, Y pues esa sería la agrupación. claro, ese sería el nodo para el niño que está si hace una evaluación individual, el nodo sería la agrupación. Pero Sí, en este contexto, claro, la persona sería la agrupación y cuáles serían los nodos con quienes se vincula la agrupación. sí. A ver, los otros nodos, otras agrupaciones con que se relacionan serían otras organizaciones que también tienen que ver con em, el autismo, en realidad como con la defensa de sus derechos y que hacen charlas y se agrupan con otras, hacen como alianzas, sería en este caso vínculos, con otras agrupaciones similares que también trabajan bajo las necesidades de las personas con la condición del espectro autista. Entonces estamos bajo una matriz reticular, ¿no? Estamos trabajando bajo un enfoque reticular en donde hay una necesidad en concreto y por tanto se establecen relaciones sociales orientadas a la resolución de ese problema, ¿no? Sí. La teoría empieza a tener como coherencia entonces con lo que eventualmente sucede en concreto. Ujú. Sí, y después como que estaba identificando en ese mismo ejemplo el tema del intercambio, porque por lo que hemos visto, ellos, el intercambio que hacen con otras agrupaciones o de repente con instituciones que son como más estatales, es que de repente postulan a fondos y serían como la parte como material o financiera, o de repente en conjunto Perfecto. hacen charlas y hacen como algo más educativo, como que bajan información para la comunidad que sea de interés, tocan temas. Perfecto. Esa es una Sí, manera de poder organizar después la descripción en el análisis, ¿no es cierto?, respecto de las redes sociales que establecen, ¿no es cierto?, dentro del contexto de práctica donde ustedes se encuentran. Es importante poder, ¿no es cierto?, establecer cómo es que, primero, la caracterización de los nodos, las relaciones que existen entre ellos, la categorización sobre los sistemas de vínculos que existen en general sobre ciertas resoluciones de necesidades o no. Lo que dice Paula recién es fundamental sobre el intercambio, ¿no es cierto?, que existe respecto de cada vinculación, en cada relación, ¿no es cierto? Y a propósito de aquello también la reflexión sobre el apoyo social, ¿no es cierto?, que existe a partir, ¿no es cierto?, de la identificación de esta red. Que esa va a ser la tarea ahora para
para poder hacer entre hoy día, ¿no es cierto?, mañana, para que el jueves podamos tener, ¿no es cierto?, esta información. Bueno, la idea sería que entre hoy día y mañana ustedes puedan realizar el análisis de la red en sus contextos clínicos para poder revisarlos, ¿no es cierto?, el día de la revisión y tutoría del jueves. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso existen instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Ahora los voy a pasar. Ustedes en general ya tienen harta información. Por tanto, hoy día vamos a pasar 2 ecomapas donde la idea es que ustedes puedan establecer, ¿no es cierto?, cómo en definitiva se articula la red social de, de la agrupación, ¿no es cierto?, el campo clínico donde se encuentra. Por una parte se encuentra el ecomapa, ¿no es cierto?, que el ecomapa viene a establecer el sistema de relaciones, el sistema de vínculos, ¿no es cierto?, que existe dentro de, en este caso, ¿no es cierto?, la organización donde se encuentran, y que está estructurada principalmente en el análisis, ¿no es cierto?, de los nodos micro y macro curricular que eventualmente tienen significado y que se relatan, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la información o en el análisis de la información que ustedes están haciendo respecto de la recolección de la misma. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden establecer, ¿no es cierto?, ya, por ejemplo, Paula, tu ejemplo, ¿no es cierto?, Corporación Te Ayudo, que tiene distintas, ¿no es cierto?, identifican distintos nodos, y estos nodos van a establecer el nivel de proximidad, se van a establecer el nivel de proximidad en la medida, ¿no es cierto?, que tengan cierto significado para la persona dentro de su contexto también, de su contexto de vida. Es decir, a mayor proximidad del círculo central, ¿no es cierto?, hay mayor significado respecto a la relevancia que tiene este nodo para la vida. A mayor, ¿no es cierto?, espacio, eventualmente está este significado, ¿no es cierto?, esta percepción sobre el significado de este nodo, eventualmente es menor, lo que no significa que pueda tener una relación fuerte, estable o no, sino que desde el punto de vista de la vida personal, ¿no es cierto?, de la agencia, que la persona, o en este caso el grupo, ¿no es cierto?, identifica en su mapa de redes, o en, claro, en sus redes sociales, identifica, en este caso, por ejemplo, los amigos, el hospital, la escuela y la iglesia como elementos importantes, pero que también descienden y establecen ciertos niveles de relación. ¿Y cuáles son esos niveles de relación? Bueno, precisamente lo que están establecidas en estos parámetros. Si yo les pregunto, y interpreten este ecomapa, ¿no?, en concreto, porque esta es la estructura del ecomapa, ¿no?, son círculos, ¿no es cierto?, dados niveles de proximidad circular también, donde las personas, ¿no es cierto?, van graduando también, ¿no es cierto?, el nivel de proximidad que existe, el significado, y desde ahí van estableciendo la relación. Esas líneas son la relación. Entonces, cuando yo, ahora les voy a pasar, ¿no es cierto?, hay una simbología que está a la base precisamente de la interpretación de esto y que tiene que ver con las líneas, ¿no es cierto?, que están establecidas de esa manera, de manera mucho más sin negrita, por ejemplo, esto. Tienen que ver con una relación positiva, ¿no? Hay una relación positiva respecto de, y cuando la flecha además, ¿no es cierto?, implica, por ejemplo, una dirección, significa que la relación positiva es, en este caso, de los medios de comunicación hacia el sujeto. Cuando la flecha, ¿no es cierto?, orienta a ambos espacios, ¿no es cierto?, como lo pudiese ser aquí, pues, que la flecha está como en negrita, por tanto, la simbología que es universal me dice que es una relación más fuerte y que es bidireccional. ¿Qué me está interpretando esto respecto a esto? Que hay un intercambio de, no sé si no sé si información, pero hay algo. Hay una relación fuerte, significativa, que es positiva, Sí, ¿ya? Esto es una relación positiva un, fuerte, ¿ya? un intercambio. Que es, claro, para los dos lados, ¿ya? Desde la perspectiva, ¿no es cierto?, desde la recreación, se me entregan, ¿no es cierto?, elementos fuertes, ¿no es cierto?, que constituyen y aportan a mi vida, y desde lo que yo puedo hacer también constituyo hacia esa relación, ¿no es cierto?, hacer ese nodo, elementos importantes, ¿no? Y eso también está a la base de la percepción de la persona o del grupo con quien estoy haciendo este análisis. La relación débil. ¿Dónde hay relaciones débiles aquí? ¿No? Con el servicio social, ¿no?, con el servicio que además también se articula con la salud.
y donde existe una relación débil, que es bidireccional. ¿Qué me dice entonces esto? Que eventualmente la persona o no se preocupa mucho a sus controles de salud, no asiste mucho y tampoco el sistema de salud, en definitiva, hace revisiones, llama o está preocupada de que la persona pueda asistir. Por tanto, hay una relación débil respecto al servicio social. ¿Entiende? Sí, sí, la línea entrecortada sería como una relación débil entre el sujeto de atención y el otro nodo. Claro. Y las relaciones estresantes u hostiles, ¿no? Se establecen de forma ondulada, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí existen una relación hostil, ¿no es cierto?, entre el nodo relacionado con la familia extensa, es decir, más allá, ¿no es cierto?, de lo que son mis papás, mis mamás, mis hermanos, sino que tiene que ver con los primos, los tíos, los sobrinos, la gente fuera del contexto familiar nuclear, ¿ya? Que a su vez también existe ¿no es cierto?, una relación estresante, hostil con el hospital y con el sujeto de atención, ¿no? Bueno, esto también eventualmente puede situarse de manera unificada. Ustedes pueden hacer líneas que no vayan entre medio, ¿no?, de ciertos nodos, sino establecer relaciones con los nodos de manera a establecer también más claridad en relación al análisis que están haciendo. Ahora aquí yo desprendo que eventualmente la familia extensa a través del hospital tiene una relación conflictiva que además también influye en la relación del hospital con el sujeto de atención. Por tanto, pudiese ser que aquí estamos hablando, por ejemplo, de un contexto relacionado con el uso de sustancias, de drogas, salud mental, etc. Y cuando eventualmente también la familia extensa se invita a participar o tiene también un elemento importante dentro del análisis, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la no relación tiene que ver, ¿no es cierto?, con una línea, ¿no es cierto?, como de relación positiva, pero con un corte doble, ¿no es cierto?, al medio. Ahí no es necesario que exista, ¿no es cierto?, así como un corte. Ustedes pueden hacer una línea y hacer dos cortes para decir que no hay relación. Y con eso se entiende, ¿no? Consulta, ¿ustedes han hecho un genograma en evaluación en PO o familiograma? Era una duda ahora, porque si no lo han visto, creo que es importante poder hacer. Por ahí, Paula, ¿me estás hablando? No te escucho. Sí, creo, o sea, yo me acuerdo que en algunos trabajos lo hemos aplicado, pero no estoy segura si todos los grupos. ¿Saben todos los que están presentes acá que es un genograma? La Michelle dice que en el caso de ella no. Ok. Porque yo me acuerdo que es cuando colocan esto, si estoy en lo correcto, ya, y colocan al sujeto arriba y después van colocando, o no arriba, en realidad es como que van colocando en la familia, el papá, la mamá, con los cuadraditos y los circulitos y las Exacto. relaciones que hay Sí, entre ellos. es una identificación también Ah, similar al ecomapa, pero del grupo familiar en concreto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes establecen un informe terapia ocupacional en la parte de antecedentes familiares, por lo general, lo primero que va es el genograma. Y el genograma, al igual que esto, es una interpretación respecto de pues, la historia familiar de la persona actual, ¿no? Y nos entrega precisamente elementos que tienen que ver con la cantidad de familia que es, si es casado, si no, si tiene relaciones fuertes con los hijos. El mismo sistema, ¿no es cierto?, de relaciones, pero enfocado en lo microsocial, ¿no? En la vida del individuo respecto a su contexto microsocial significativo y respecto a su núcleo principal, ¿no? Uno puede también distender y establecer y caracterizar la familia extensa, generaciones para arriba y generaciones para abajo, pero en general lo que se hace, ¿no es cierto?, es principalmente un análisis respecto de el usuario, ¿no es cierto?, su contexto familiar descriptivo en términos de identificación de relación. No lo han visto, por tanto voy a ver si lo puedo hacer durante esta semana y se lo subo como material complementario a la red, o si encuentro algo que ya esté hecho, que sea potente y que esté bien hecho, se lo subo para que lo puedan ver. Pues si no encuentro nada, lo hago yo y se lo envío en material complementario para que lo puedan revisar y también lo puedan aplicar, ¿no es cierto?, dentro de su contexto de intervención o de análisis. Si te queda pendiente eso para esta tarea. Me hacen recuerdo si es que aquí a la próxima semana todavía no lo subo o lo hago, ¿ya? Pero es muy importante entonces revisar, creo que es un elemento que
creo que debe estar ya visto. Si no, bueno, ahí lo materializamos. En general, bueno, respecto al ecomapa, y esto es un ecomapa, ¿no? Entonces tenemos la identificación de nodos, los cuales se establecen y se articulan y se escriben en círculos de distinto tamaño, en función también en relación, ¿no es cierto?, a la importancia relativa que tiene en el ámbito social, y que se da, ¿no es cierto?, en función de significado a la proximidad del círculo central, que se tiene como fin la descripción, la numeración, la categorización de cómo los nodos se relacionan con la persona en relación a esta leyenda que escribo en el costado. ¿Dudas sobre el ecomapa? Profe, yo tengo Sí, una duda. adelante. En este caso, porque aquí está como circular, pero no está dentro de como geolocalizado. Entonces, ¿se hace así como en la imagen o no? Esto no es un mapa georreferenciado o geolocalizado, es un ecomapa que es Ah, tal cual así, ya. tal cual. Una hoja en blanco Pero donde tú... para lo que tenemos que hacer con respecto a la práctica, ¿tiene que ser un ecomapa o un mapa georreferencial? Un ecomapa, no un Ah, mapa georreferenciado, un ecomapa. ya, gracias. Ok. Y el otro instrumento que eventualmente también les voy a pedir que puedan realizar o ejecutar o hacer la práctica de ejecutar, ¿no es cierto? Igual esto es parte de los antecedentes para el diagnóstico de realidades, de ecomapa y el mapa de redes familiares y sociales, son elementos que se puedan realizar. Esto necesariamente lo tienen que hacer con los usuarios, ¿ya? Y esto también puede estar a la base de algún trabajo que igualmente puedan hacer, alguna actividad rompehielo, alguna actividad central dentro de la planificación de ese tipo de actividades. Nos enfoca en la valoración de las relaciones sociales establecidas por un sujeto, en este caso el grupo, en un contexto temporal y físico específico, ¿ya? Y es muy similar al otro, ¿no es cierto? Pero establece grados de proximidad y hay una gradación, ¿no? En relación al significado. Y esta representación, también bien básica, sirve para identificar las potencialidades de la red y puede ser utilizada como una manera de agenciar los recursos sociales existentes. Bueno, ese mismo objetivo también tiene el ECOMAP. Uno identifica, por ejemplo, si eventualmente la persona o las personas, por ejemplo, en esta agrupación identifican que existe un conflicto, por ejemplo, con el sistema de salud, bueno, existe un problema importante ahí que eventualmente pudiésemos aportar desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía, el entrenamiento, ¿no es cierto?, para que las personas puedan ejercer sus derechos en relación a la salud, etcétera, ¿no? O al contrario, no existe, por ejemplo, una vinculación con las organizaciones y los nodos que eventualmente tienen que ver con las enfermedades que ocurren, porque hay muchas organizaciones que se construyen o personas que eventualmente identifican su red y resulta que hay una red social importante respecto a la problemática que le afecta, pero la persona no está integrada en ninguna de ellas. Por tanto, a diferencia, por ejemplo, de Comapa, que identifica, ¿no es cierto?, elementos y nodos que ustedes identifican dentro de las necesidades que operan, eh, por eso puede no haber relación. Por ejemplo, yo eventualmente como profesional voy a identificar, por ejemplo, las SPAUT, voy a identificar distintas organizaciones, ministerios, que tienen que ver con el problema y cuando hago esta relación y hago esta identificación con la persona en la comunidad, resulta que no hay relación. Entonces, como no hay relación, entonces hay una red que eventualmente opera para las necesidades y para lo que está necesitando la persona que no ha sido agenciada. Entonces, eso me permite a mí poder establecer objetivos desde ese punto de vista. Con el mapa de redes es similar, pero solamente se establecen elementos en donde la persona tiene significado, ¿no? O el grupo. Entonces, y se establece de la manera que se ve ahí, ¿no? Nuevamente un círculo, ¿no es cierto?, que divide en segmentos los distintos elementos que eventualmente tienen significado para la persona. Y que por lo general se agrupan en familia, relaciones laborales, ¿no es cierto?, relaciones sociales, familia y amigos, como estos cuatro grandes elementos, ¿no? En los amigos, ¿no es cierto?, o vamos a ver los amigos que eventualmente son más importantes, van a nombrarlos, por supuesto, y la persona tiene que aproximarla hacia más al centro o hacia más afuera, ¿no? Y esto es un ejercicio también cognitivo que se puede hacer con pictogramas, con dibujos. Entonces son las personas las que van identificando eventualmente cómo se establecen sus relaciones desde significado y cuáles también existen, ¿no es cierto? Cuando pongo amigos o familia, ¿no es cierto? Ya hay un elemento importante. Cuando digo relaciones laborales, hay elementos importantes también desde el punto de vista laboral, de las relaciones o de las instituciones laborales.
Cuando hablo, por ejemplo, de contexto comunitario, ¿no es cierto? Puede hablar de iglesia, de educación, de pedir, cuando hablo... Eventualmente las dimensiones las van a trabajar ustedes en relación, ¿no es cierto?, a lo que las personas identifiquen. Pero es importante que cuando ustedes lleguen a poder establecer este mapa de redes, tengan esas dimensiones más o menos definidas. Que puede ser esta misma, como puede ser otra construida en base a la necesidad que ustedes perciben y al relato que está desarrollándose en el contexto táctico. ¿Sí? Que, por ejemplo, para el contexto de infancia, ¿no es cierto?, en un contexto de trabajo con trastorno petrotista, que es, digamos, el campo clínico con mayor, ¿no es cierto?, alcance actualmente, pudiésemos definir organizaciones, ¿no es cierto?, instituciones públicas, instituciones privadas, comunidad, ¿no es cierto?, establecimiento educativo, familia, otros. Y ahí ustedes identifican estos actores, ¿no es cierto?, que pueden ser, como les decía, a modo escrito, pueden ser con dibujos, pueden ser con pictogramas, lo pueden hacer en un papelógrafo, bueno, en lo presencial no resulta bien así, ¿no? Donde ustedes ponen estos nombres y las personas, ¿no es cierto?, van en su mismo papelógrafo identificando qué es más próximo y qué no, y en definitiva la interpretación de esto tiene que ver cómo también lo ve la persona. Y cómo lo ve la persona es la manera en cómo nosotros también vamos a visualizar la percepción de la persona, ¿no es cierto?, en relación a su grupo familiar o social. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, entonces sería como, no sé, como que me lo imagino como el zoom del ecomapa, Exacto. como más Sí, específico. es más específico. Y el ecomapa, en definitiva, es una indagación que puede estar a la base de elementos de búsqueda de indagación personal, de identificación de la red comunitaria por parte de ustedes como profesionales, de lo que han indagado, lo que le han contado los usuarios, lo que han podido ver en la ficha clínica. Y esto es concretamente con las personas en el grupo. Y el ecomapa, ¿no es cierto?, es una sinergia de elementos de información que finalmente construyen una situación eh, de relación en la sociedad. Profe, Claro. tengo una duda, es que por ejemplo, no sé si usted recuerda cuando nosotros le mostramos nuestro trabajo sobre el hogar de Cristo, el mapa que teníamos, porque ahí se ve como en los lugares, entre comillas, que ellos Sí, recorren. sí, me ¿Eso acuerdo. lo podemos dejar o hay que reemplazarlo por este? Es que eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Eso es un mapa georreferenciado respecto de la descripción de vínculos. Que Ah, ahora ya, tú pero entonces eso igual se deja. que puedes, claro, yo sé que lo vamos a definir después, pero porque hemos ido, hasta este punto vamos indagando y vamos, ¿no es Ya. cierto?, visualizando cómo entendemos la información. Al día de hoy le estoy entregando insumos técnicos para que cierta información la puedan reconvertir en este ámbito. Y ahí ya tenemos un instrumento que están aplicando. Estos son instrumentos técnicos de trabajo en la comunidad. Son sencillos, ¿no? Porque eso tienen ese fin, pero son instrumentos reales, o sea, son documentos objetivos. Entonces, todo ese trabajo que tú ya hiciste respecto a la identificación de ciertos elementos importantes, ciertos nodos significativos para las personas, pero que no favorecen su bienestar, tú eventualmente lo identificas y lo puedes establecer también en ese mapa. Pero lo tienes que entonces exponer en función de esa descripción que hiciste. Entonces es un traspaso de información, que es de cierta información, porque todavía nos falta toda una esfera todavía para analizar, o varias esferas, ¿no? Porque finalmente lo que analizamos es la red de la persona. Si la persona no tiene tanta red, entonces claramente nuestro ecomapa va a ser un ecomapa donde van a haber puras relaciones cortadas o sin relación, pero van a haber un montón de identificación de nodos importantes para el bienestar social de la persona, en donde la persona no hace relación. Y en un mapa de redes familiares y sociales también va a ser muy reducido, porque la persona probablemente no tiene significado ni significancia, ¿no es cierto?, respecto de la vida social en general. Hay algunas alteraciones, como la depresión, y particularmente en las personas en situación de calle, donde existe también una restricción importante en este ámbito, a propósito de tu contexto de práctica. Claro. Entonces va a ser interesante cómo cada instrumento aplicado a cada realidad también se va a diversificar y, por supuesto, van a ser elementos distintos, todos. Pero esa es la tarea, ¿no? Hoy día, mañana, cuando se enfrenten a esto, transpacitar esta información, particularmente respecto al ecomapa, porque el mapa de red, como les decía, es algo que probablemente a futuro va a aparecer,
pero es interesante también que puedan materializar y puedan planificar una actividad donde puedan establecer, ¿no es cierto?, esta información, en la medida que puedan, ¿no? Y eso sería para hoy día, chiquillos y chiquillas. Con eso terminamos la clase de hoy. La bibliografía de la clase incompleta tiene que ver, como la clase también anterior, relacionada con el libro en el folio comunitario. Aquí está también acceso para que lo puedan tener. Yo lo voy a subir a su y con eso estamos. Profe, consulta. Digamos. ¿Habrá alguna bibliografía complementaria acerca de cómo aplicar el ecomapa y el mapa de redes familiares? ¿O Perfecto, sí, mira, de aplicación en concreto, sí, por supuesto, pero esto es lo que le acabo de explicar, ¿no? Pero voy a también subir información relacionada con eso, voy a ver si encuentro un manual en concreto que sirva como para un paso a paso, pero igual lo podemos ir resolviendo en las tutorías, ¿no? Esto no es material evaluado, sino que precisamente tiene que ver con que puedan ustedes agenciar aquello. Material complementario vamos a subir, pero en el ejercicio práctico las dudas se van resolviendo a la medida que lo vayan resolviendo. ya, profe, gracias? Okay. Muy bien, chiquillas, chiquillos, todavía, ¿cómo se encuentran? ¿Alguna otra duda última? Carito, ¿tú ibas a hablar con eso? ¿Estás hablando, Karen? ¿Estás en silencio?